Casa de Oración Santa Fe te invita a sus servicios los miércoles 8 p.m., domingo 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados Plaza Fiesta Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Pues 5 años, bueno, de estar en esta nueva etapa de Casa de Oración Santa Fe. 5 años. ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez que nos presentaron aquí en Casa de Oración Santa Fe? Bueno, levanten su mano. ¿Quién pues? Porque además veo que poquitos. Bueno, pero pues y fue una bonita coincidencia, desde luego, que toda la comitiva eclesiástica de Casa de Oración Colón hayan venido a instalarnos como los pastores de la iglesia, y nos da gusto, y exactamente cayó en el Día del Padre. Entonces, por eso que hoy celebramos también el Día del Papá. ¿Verdad que no es una tarea fácil, papás? No ha sido difícil, muy complicada, pero verdaderamente con el Señor sí podemos lograr. Podemos hacer muchas cosas que son buenas, de bendición, y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros como padres. Bueno, el tema que quiero compartir, pues, le puse por título: Papá sí importa. Papá sí importa, ¿verdad? Pues vemos cómo la celebración para otros días festivos creo que es mucho mayor que la que le dan al Día del Padre, ¿no? Pues lógicamente, pasado el 10 de mayo, pues vimos todos los festejos, todo desde muy temprano estaban ya los vendedores listos para ofrecer sus flores ahí de plástico, sus globos con una flor adentro, y chocolates de todo tipo, sabores, osos de peluche. Y pues yo venía por la carretera, y cuando venía de casa para acá, y no había nada. Una menudería ahí nomás abierta, y a ver quién caía. Y no había nada para nosotros, hermanos. ¿Cómo ven? Pero no importa, ¿verdad? No importa. Hay un impacto muy importante, mis hermanos, del Padre en el plan de Dios. Dios tiene un perfecto plan para los padres, porque no puede haber una familia si no hay un padre. Sabemos muchas circunstancias de padres que no cumplieron, de padres que no han cumplido, padres ausentes en el hogar, padres que fallamos, padres, hay de todo tipo y colores de los padres, ¿sí o no? Padres que necesitamos cambiar muchas cosas, padres que decimos una cosa y no lo hacemos, padres que dejamos ahí como Juan Charrasqueado, dicen por ahí, un hijo allá en la colonia del sur, otro hijo acá en la colonia del Fresno, otro hijo allá en Veracruz, otro hijo en tanto, ¿no? Y siempre que yo platico con matrimonios, parejas que llegan a la iglesia, les comparto pues cómo están, que son pareja o matrimonio. Bueno, yo pues sí, ahorita estamos juntos. Entonces ya con eso dices tú, ven, a ver, entonces los de él, los de ella y los de los dos. Ay, bueno, pero no cabe duda que un padre tiene una función muy especial, ¿verdad que sí? La familia, mis hermanos, es una institución importante, y todos tenemos una relación con un padre.
¿verdad? De la manera en que sea, pero tenemos una relación con un padre. Y Casa de Oración Santa Fe, mis hermanos, pues creo que debe de ser una, vamos a llamarle así, una fábrica de padres, ¿de acuerdo? Hay algunos que ya están próximos a casarse, no quiero voltear para dónde está, pero ya están próximos a casarse y bueno, veo que otros también ya deberían de casarse. Estamos orando también por ellos, ¿verdad? Que rápido encuentren a su chica y oramos por ellos y en acción, ¿sí o no? Vamos. Pero es importante, mis hermanos, cuando un padre está en su lugar, en el camino de Dios, mis hermanos, está en el camino del orden. Eso es importante. La ausencia de un padre pues genera vacíos emocionales, espirituales y morales, ¿verdad? Lo hemos visto, tal vez tú eres parte de esa ausencia de un padre en tu vida, por razones que sean, no tuviste el papá que tú hubieras querido, pero miren, ahora con Cristo las cosas completamente son totalmente distintas. Ahora con Cristo ya no hay heridas que no hayan ser sanadas, ya no hay complejos, ya no hay odios, ya no hay resentimientos por aquel hombre que pues sí hablan muy bonito y muy romántico de un papá, pero nunca lo tuve. Bueno, ahora tienes tal vez la oportunidad, tú hombre, de ser ese padre, de cumplir ese propósito. Ahora, otra cosa, mis queridos hermanos, hay mamás que por la ausencia de un padre pues han tenido que tomar ese rol también de padres y ha sido doble tarea difícil, ¿verdad? Pero el Señor es su fortaleza, mujeres que han tomado esa carga de inevitable. Están ahí los hijos, está el hogar y ya está la deuda, está los compromisos y me quedé sola con 3 chilpayatitos y pues ni modo, ¿verdad? Y ahí está la mujer. Y bueno, hay mujeres que fueron muy valientes, ignorando muchas ocasiones, claro, la palabra del Señor, pero estuvieron en la línea de cumplir el propósito. Bueno, son mamás y son papás a la vez. Pero no cabe duda que la ausencia de un padre genera un vacío muy grande, mis hermanos, que nadie puede llenar, ¿verdad? Nadie puede llenar un vacío emocional, espiritual. Y en esta sociedad en que muchas veces se minimiza la figura del padre, Dios levanta una verdad eterna. Dios levanta esa verdad eterna, mis hermanos. Papá sí es importante. ¿Cuántos papás hay aquí? Somos importantes. Sí, yo sé que sí. Y esto pues no solamente es una frase emotiva, ¿verdad? Es una afirmación bíblica. El padre claramente tiene un papel muy importante en el hogar, en la formación de los hijos, pero sobre todo también en el cumplimiento del plan de Dios para toda la familia. La familia está compuesta, sí, por padre, madre e hijos. Antiguamente, bueno, también incluían a los siervos, a los esclavos, a todos los que estaban ahí sirviendo. Era esa familia, ¿verdad? Pero hoy Dios quiere recordarnos, mis hermanos, que la presencia, el ejemplo y el liderazgo de un padre sí hacen la diferencia. Sí hacen la diferencia. Papá sí importa porque Dios lo estableció. Miren, papá sí importa porque Dios lo estableció. Hemos visto hoy en día cómo han cambiado las percepciones de una familia. Ahora son ella y ella, él y él, y muchas diversas formas de interpretación en una familia. Pero no es el plan correcto de Dios Entonces, mis hermanos, podemos entender que un padre hace la diferencia. Un padre, el hecho de ver una imagen paternal en el hogar, eso es algo que tal vez que aunque no haya cumplido correctamente su rol de padre, pero está ahí,
Y eso es algo, mis hermanos, que por el simple hecho de estar una figura paterna, esa es un aliciente, esa es una fuerza que solamente Dios la establece. Ahora que, bueno, ya tiene rato que mi suegro murió y mi esposa, cuando vamos a la casa, a su casa de su mamá más bien, recuerda, dice, ay, cómo hace falta aquí, mira, ahí está el sillón donde siempre se sentaba mi papá y siempre se ponía ahí a hacer sus cosas. La rutina ¿la recuerda? De algunos, las papás ausentes ya. Ah, me acuerdo que siempre lo que hacía mi papá era, pum, prendía la tele y sus famosas noticias, ¿no? Y ahí estaba y repetía las noticias eternas y él estaba ahí. Y siempre que ve mi esposa la ausencia, dice, ¿cómo hace falta? ¿Cómo hace falta? Cambió completamente todo el panorama familiar por la ausencia de un padre. Entonces, mis hermanos, papá sí importa, ¿verdad? Porque Dios lo estableció. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 18. Espero que esta sea un aliciente para aquellos que son papás ya, para aquellos que en un futuro lo serán, y que sea un aliciente para ser mejores. Pero también es una exhortación a los que ya somos papás, que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces es un regaño, una exhortación, los voy a animar, nos vamos a fortalecer en el Señor, pero también hay muchas cosas que tenemos que cumplir. Génesis capítulo 18, verso 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, está hablando de Abraham, que guarden el camino de Jehová. Miren, porque yo sé que mandará. Ven ustedes frases importantes que podemos encontrar. Porque yo sé que mandará. Una de las responsabilidades de un papá es el orden que debe de establecer en casa. La responsabilidad es saber que Él va a mandar ¿a quién? A sus hijos y a su casa. Después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios establece la tarea prioritaria de un padre. Escuchen, con la ayuda de una mamá, de la esposa. Yo sé también que hay padres que han quedado solos y también le han puesto todo su esfuerzo a sacar adelante a sus hijos. Claro que sí. Pero miren lo que dice, yo sé que mandará a sus hijos. No se le va a pasar la gran responsabilidad que un padre tiene hacia sus hijos y hacia su casa. ¿Qué? Que les mandará que guarden el camino del Señor. Para un padre, mis hermanos, no debe de haber una tarea más importante, escuchen, que ordenar en su casa los caminos de Dios. Ahora, en su esfuerzo humano, confiando en que el Señor va a ser su ayudador, puede lograr, mis hermanos, muchas cosas hermosas en casa. ¿Cuántos papás pueden recordar algunas cosas que fallaron en casa? Yo recuerdo algunas cosas que me hubiera gustado. Mi hija la mayor tiene 30 pues por ahí así, 30 y tantos años, 35. Ay, no, espero no decir, luego me van a regañar. ¿Para qué dices que tengo tantos? Tengo menos. Bueno, pero ya está arriba de los 30. Y yo me acuerdo de cosas que me hubiera gustado hacer, que no los pude hacer por diversas razones. Me faltó tiempo, lo ignoré, se me fue, cosas, detalles, ¿no? Pero usted ha recordado como papá cosas que dice, híjole, ya mi hijo está bien grandote, pues ¿cómo lo voy a llevar a...? ¿Quién le enseñó a andar en bicicleta a mi hijo? Ahí el don Chencho, el de la esquina. ¿Qué andaba haciendo don Chencho enseñándoles la bicicleta a los hijos? Usted no estaba, no podía, estaba en no sé dónde, estaba en la penal, predicando el evangelio, pues.
andaba en otras cosas, y estaba ausente de donde debería estar, ¿sí o no? Y puede recordar algunas cosas que, ay, si tuviera todavía mis chiquitas así pequeñitas, ay, las hubiera agarrado y me hubiera ido a dar no sé, cualquier cosa, qué bonito, ¿no? Pero muchas cosas ya no se pueden, ya quedaron ahí. Juanito, tienes a tu hijita, Juanito, pues disfruta, enséñale, compártele, no sé, porque vas a encontrarte luego que el tiempo se te fue y tu hija ya no va a querer andar contigo, va a buscar irse a trabajar, ir a la escuela, andar cosas ya de señorita, ¿no? Muchas cosas diferentes, todo cambia, ¿no? Pero mira, yo sé que mandará a sus hijos, o sea, Dios está hablando en relación al papel de Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino. O sea, después de lo que les estoy diciendo, de este tiempo, dice Dios, Él después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Las bendiciones, lo que habló acerca de Abraham. ¿Cómo lo iba a bendecir? Yo no creo que Dios nos vaya a bendecir, mis hermanos, tanto como nos puede bendecir si los hombres, los papás, los futuros papás cumplen el propósito de organizar, de ordenar, de mandar que en casa se hagan las cosas correctas. Mire, muchos tal vez tenemos hijos ya grandes, pero podemos pensar que les sembremos el camino, les digamos, estorbemos, ¿sí? Si andan en caminos de perversidad, de caminos incorrectos, podemos estorbarles. Tal vez tú dices, no, es que mis hijos ya son grandes, ya no les puedo decir nada porque no, me ignoran. Pídele al Señor, papá, que te dé sabiduría para guiar, para ordenar, para llevarlos, invitarles a que vayan al camino, porque hay que respetar también sus decisiones. Ya son personas mayores, ellos tienen que decidir, pero tú tienes que ordenar que en tu casa las cosas se van a hacer de la manera en que Dios lo manda. Este versículo mismo en la traducción lenguaje actual, este mismo libro de Génesis 18 dice: para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia. Fíjense, un papá, por lo tanto, mis hermanos, lo familiarizamos exactamente con esposa y con hijos. Le ordené que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan. Es una traducción diferente, pero es más entendible también. Que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, escuchen, yo cumpliré todo lo que le he prometido. Es una traducción diferente que la del 60, pero es más entendible. Dice el Señor: yo cumpliré lo que le prometí. ¿Qué responsabilidad, papás, tenemos, sí o no? ¿Cómo es nuestro comportamiento, mis hermanos? Entonces Dios le establece el trabajo, la función a un padre. Por eso le dice: para eso lo elegí. O sea, Dios estableció el orden jerárquico en la casa, pero al hombre le da una responsabilidad mucho mayor, ¿sí? Con la ayuda de su esposa, de su compañera, y le dice: yo lo elegí para que le ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan, dice el Señor. ¿Cuál ha sido tu comportamiento, hombre, papá? ¿Cuál ha sido tu respuesta hacia las necesidades de la casa? ¿Qué has estado haciendo con todo lo que la esposa, tu compañera necesita, tus hijos? Hay una gran
problemática, mis hermanos, hoy en día. Una desintegración familiar que ustedes lo saben. Tal vez algunos que están aquí son parte de esa desintegración. Y el papá, pues ya está allá con otra familia, puede ser. Pero mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que aprender que el plan de Dios, cuando se destruye, cuando no se lleva a cabo, no hay bendición. Pero la noticia excelente es que en Cristo pueden suceder cosas muy buenas. ¿Cómo ve? Que en Cristo pueden suceder cosas muy buenas. Porque dice aquí, si Abraham, el hombre de la casa, el papá, cumple lo que yo le dije, yo le voy a bendecir en todo lo que le he prometido. Entonces Dios le habla a Abraham como un padre responsable, en el cual ha depositado verdaderamente el compromiso al hombre, al padre, de llevar el orden espiritual en la casa. No le dio un látigo, no le dio una vara, no le dio el enojo, la ira, no le dio las palabras ofensivas, claro que no. Le dio la ordenanza de cumplirlo conforme al propósito de Dios, que los mandamientos, las ordenanzas de Dios sean el instrumento que el padre va a usar para llevar a cabo su tarea. ¿Cuántos padres dejan a un lado los mandamientos del Señor y agarran la correa, agarran el cinto, agarran las palabras ofensivas? No me quieres hacer caso, chamaco y vas a ver, hijo de no sé de quién. Y le empieza a decir cuánto vocabulario le puede salir, pensando que esas son las maneras en que un padre va a arreglar la situación. No exasperéis a sus hijos, dice la palabra del Señor. O sea, no los irrites con tus respuestas. Lo que tú tienes que utilizar, papá, futuro papá, ¿sí? Que entonces entraremos todos los hombres, ¿verdad? Va a ser que utilices los mandamientos del Señor como tu instrumento de trabajo. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Entonces, suelto el chirrión, como decía mi abuela, suelto la chancla voladora, ¿sí? Suelto las palabras ofensivas y mejor empiezo a hablar los mandamientos del Señor en casa. ¿Qué tal? ¿Qué va a producir mejores resultados? Los mandamientos del Señor. Enderezamos el camino de nuestros hijos, les estorbamos. Hablando de estorbar, es exactamente eso, ponerles un obstáculo para lo que ellos van a hacer. Si ellos los quieren seguir haciendo, ya hablando de una persona mayor, un hijo mayor, si quiere seguir haciendo su forma de vida, tú ya le obstaculizaste. Hijo, aquí no debes de traer esto, ya sabes que en casa no debes de traer estas cosas, ya sabes que aquí, mijo, la puerta la cerramos a tal hora y yo te voy a pedir que no llegues después de esta hora. Tú pones reglas. Hijo, vamos a orar por los alimentos. Hijo, tenemos un tiempo de oración. Hijo, quiero leerles un poquito de la Biblia. Hijos, ¿me entiendes? Acercarlos a los mandamientos como padre. No que al final del día no quieran saber nada de ti porque no eres un hombre, no eres un papá que no está cumpliendo los compromisos que tienes. Dice el Señor, por eso le mandé a Abraham. Yo sé que después de esto que le estoy diciendo, Él va a ordenar su casa. ¿A quién le establece Dios que ordene su casa? Al hombre. Lógicamente las cuestiones hoy en día son totalmente para muchos distintos, ¿no? Bueno, si estás tú, mamá, encargada del hogar, tú eres también haciendo la función de un padre. Y ahí pídele al Señor que te dé sabiduría, que te dé fuerza, que te dé inteligencia para no cometer errores. Porque la falta de un padre en un hogar, mis hermanos, lleva a una conmoción total.
lleva un desorden, quieras o no, una afectación tremenda. Como he visto yo cuando el papá, por ejemplo, fallece, ¿cómo crees tú que queda la casa? No, para agarrar un ritmo más o menos aceptable, va a ser terrible. Van a pasar años. Y en ese transcurso, se cometen muchos errores. Los hijos empiezan a correr por todos lados, no hay una cabeza que dirija. Mamá le está costando, hijos, por favor, no me hagan. Y llora la mamá, se pone sentimental y siente que le va a dar el tramafat. Hijos, no lleguen tarde porque si no me muero. Y tratando de, ¿me entienden?, de agarrar, o sea, de no se porten mal, mis chiquitos. Es todo lo que puede decir mamá. Entonces, es una tarea titánica, ¿sí o no? Cuando falta un padre, mis hermanos, todo empieza a ser un caos. Pero la gran noticia es que si Dios está al tanto, mis hermanos, que si una mamá tiene esa gran responsabilidad de ser padre, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ir agarrando un ritmo. Aunque al principio la barca se hundía, pero el Señor va ahí. Yo voy a guiar tu barco. Qué esperanza tan hermosa, ¿no? Yo le doy gracias a Dios. Mi madre también. Mi madre al principio, pues, padre ausente, y bueno, agarrábamos ahí, cada quien agarró su rollo ahí por todos lados, pero el Señor llegó a la casa, agarró el barco y dijo, a ver, quietos, súbanse los 5, mamá va adelante, y ahí vamos, y salimos. Nos dolió, perdimos años deberíamos de haber avanzado más tiempo, pero el Señor tenía todo ya en control. Así es, ¿no? Entonces Abraham, con esa gran responsabilidad de llevar ese rumbo espiritual de su hogar, mis hermanos, y ese principio es importante. Un padre no es un invento cultural ni un accidente, claro que no, es una institución divina, el padre. Ser padre, mis hermanos, ya lo saben, no es solo engendrar hijos, sino es guiarlos conforme al corazón de Dios. Papá sí importa. Dile al que está a un lado contigo, papá sí importa. Tal vez tú no está aquí, ¿verdad? No sabes dónde andas. Bueno, ya está en casa, en otra ciudad, no sé. A lo mejor algunos dicen, yo no quiero saber nada. Pero la Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres también. Papá sí importa porque es referencia para los hijos. Es una referencia. Proverbios capítulo 1, en el versículo 8, le dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. Bueno, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cuál es la gran responsabilidad que tiene un padre? Instruir, hablar. Oiga, papás, qué difícil es hablar, ¿sí o no? Porque muchos mejor se callan. La casa se está derrumbando, ahí está un problemón, y el papá, hijo, habla, di algo. No, pues lo que diga tu mamá. No, pues, ¿qué digo? Ay, Dios mío. Para agarrarlo y zarandearlo así, para que el ratoncito que trae en el cerverín empiece a correr. Dios, ¿verdad que sí? Es tremendo. Y todo, no sé, es parte de un conflicto varonil, el quedarse callados. Hablen. Este problema no lo tienen las mujeres, ¿verdad que no? No, las mujeres sí saben hablar, saben decir, saben comunicar, saben expresarse. Y si el hombre piensa que todo está bien, ella dice, no está bien. A ver, siéntense de todos. ¿Cuál que está bien? A ver, y dice, vieja, perdón, es de cariño, si le dice, vieja, ¿a qué sacas eso ahorita?
Vamos a ver el partido del América. No, del América no. Perdón, me equivoqué feamente. Vamos a ver a la selección. Está el mundial. Estamos en un ambiente festivo. Por favor, no hables de eso. Para él más importante callarse y ver la tele. ¿Ustedes conocen unas escenas similares? Claro. ¿Todos los hombres? Hijo mío, escucha la instrucción de tu hijo, de tu padre. Los padres tienen que llevar esa instrucción a sus hijos. ¿Por qué? Porque en esa instrucción los padres transmiten valores. Los padres afirman identidad. Estamos hablando que también la mujer o la esposa puede hacerlo, pero mis hermanos, lo que Dios ha establecido es que cuando el hombre toma su tarea, su responsabilidad, el efecto es mucho mayor. El efecto es mucho más abundante en los hijos, en todos los que habitan la casa. ¿Por qué? Porque el padre transmite valores, afirma identidad. Escuchen, eso es bien importante, mis hermanos. Nos damos cuenta que muchos adolescentes están empezando a despertar a la sexualidad, a las inquietudes sexuales. Y muchas de las causas por las que un jovencito o una señorita está en una disyuntiva de ¿qué soy? ¿Qué hago? A ver, ¿cómo me siento? Es porque no hay una correcta identificación entre lo que es una mamá y lo que es un papá, porque el papá nunca está, nunca enseña, nunca dice nada. Y eso es algo muy importante, afirma una identidad. Porque también un padre marca límites. Cuando un padre está actuando correctamente en casa, sin que avientes un sermón, papá, y futuro papá, sin que tú digas nada, tu ejemplo va a decir mucho más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás viendo cómo el hijo ve cómo le hablas a mamá, el hijo ve cómo resuelves las cosas, el hijo ve la sabiduría de un padre cuando se la pide a Dios para necesidades que hay en la casa. El hijo está viendo todo y marca límites, ¿no? ¿Saben qué? Aquí no se va a hacer eso. El hombre va a trabajar, regresa a trabajar, y todo eso, mis hermanos, los hijos lo ven y saben que es un cumplimiento de la responsabilidad de un padre. Cuando un papá habla con sabiduría, los hijos caminan con seguridad. Cuando un padre habla con sabiduría, los hijos caminan con seguridad. ¿Qué es lo que hablas, papá? Cuando tú abres tu boca y ¿qué les dices a tus hijos? Con un problema de la escuela, un problema con un maestro, un problema con algo en la casa, con la familia misma, con los otros familiares, con los padres de él o de ella. ¿Qué hacen? ¿Cómo resuelven las cosas el padre? Tienes que aprender, papá, a hablar con sabiduría, no sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Porque esto va a hacer que los hijos caminen con seguridad. ¿Qué padre? ¿Qué padre es que los hijos busquen a su padre para pedirles consejo? Antes que ir con el pastor, antes que ir con los líderes de la iglesia, antes que ir con el consejero, quién sabe qué. Qué bonito sería que los hijos fueran a buscar un consejo con su papá. Y miren, inclusive, si no es cristiano, muchos padres pueden ser sabios en dar un consejo correcto. Porque todos los años que lleva ese papá recorridos no es en vano. Se aprendió a golpes, ¿sí o no?
Ahora, y si conocemos a Cristo, pues doble sabiduría para compartir, para hablar con los hijos, porque eso, ¿saben qué? Eso nos hace caminar con seguridad. Como hijos, muchos de ustedes caminaron dando tumbos porque papá nunca estuvo, ¿verdad? ¿Qué seguridad había? Eran frágiles en su temperamento, eran indecisos en las cosas, eran miedosos, o tal vez pueden ser todavía, pero yo estoy hablando de que eran, porque ahora conocemos a Cristo, pero inseguros, no sabíamos qué hablar, somos calladitos ahí, no hablamos, ni siquiera volteamos a ver a la gente, nuestro carácter está pero por los suelos, no somos capaces de levantar nuestra mirada, sonreír, platicar con alguien, ser amables, éramos completamente distintos, inseguros. Ay, no, mamá, tú ve ahí con el Señor y dile que si me da trabajo, mamá. Está raro, ¿no? Cuando tú escuchas esto y cosas más, tú dices, ese hijo, hombre, está bien agarrado de las faldas de mamá. Los padres, mis hermanos, deben identificar y marcar profundamente la vida de sus hijos. ¿Escucharon? Los padres deben de edificar, y marcar profundamente la vida de sus hijos. Papá sí importa, porque modela el carácter cristiano de toda la familia. Y mire, Lucas capítulo 15, vaya conmigo al libro de Lucas. Un abrazo sanador. Un abrazo sanador. ¿Cuánto hace o cuándo fue que usted abrazó a su papá? Yo también, ¿Quisiera tenerlo ahora? Sí, pero cristiano. Pero muchos tienen a sus padres todavía. Algunos están aquí. Algunos, inclusive el abuelito la hace de papá. La abuelita la hace también en ocasiones de papá por cosas de la situación, ¿no? Pero qué importante será un abrazo sanador de un padre, ¿no? Dice Lucas capítulo 15 versículo 20. Usted recuerda a este hijo pródigo, tranza, este hijo malo, este hijo que se acabó la feria de su papá, se la llevó y la gastó allá se fue a la feria de San Marcos, y luego se fue a la de Aguascalientes, y luego se fue a ¿dónde más? A las fiestas de octubre, y luego se fue ¿dónde remató? A la Minerva. Y remató lo último que traía en la Minerva, en esos festejos de la selección. Se lo acabó todo el hijo. Ingrato. ¿Cuántos hijos ingratos conocen? No levanten su mano, pero sí los conocemos, ¿verdad? Bueno, este hijo era un hijo tremendo, de esos dolores de cabeza que en muchos hogares hay, ¿verdad? Pero después de todo eso, el hijo parece que tiene una reflexión en su vida, y se acordó ¿de qué? ¿De qué se acordó? De algo más importante que la vida licenciosa que llevaba. Se acordó de su casa, se acordó de su familia, se acordó de su papá. Eso es algo, mis hermanos, hermoso, porque cuando tú edificas el corazón de tus hijos con la palabra del Señor, con temor, con ejemplo, con un testimonio correcto, a donde se vayan los hijos, aunque dices tú, se perdió hijo, ya no lo sé qué anda haciendo, nomás me habla y me dice que está bien, yo no sé qué está haciendo. Ahí, en donde quiera, él va a reflexionar algún momento, y como respuesta a tus bendiciones y a las promesas de Dios, el hijo va a reflexionar. Parece un milagro, ¿verdad? Porque tienes hijos pillines que dicen, no, no reflexiona ni. Pero va a reflexionar y vas a decir, y el hijo dice que pensó las cosas, y él a lo mejor hacía diálogos entre sí.
bueno, monólogos más bien, y decía, a ver, voy a llegar con mi papá y le voy a decir, papá, la regué. No, eso no. Papá, ¿qué crees? No, ay, ¿cómo no? Papá, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y él reflexionando en sí, hasta que encontró la idea correcta. Pero eso es algo muy importante. El hijo llegó un momento en que pensó regresar. No hay nada más hermoso que ver un hijo que regresa, ¿o no? Un hijo que regresa a casa. Un hijo que le fue como en feria y no sé, tú ya no quieres saber cómo le fue. Y mira nomás las greñas que traes, mi hijo. Mira nomás, ya ni dientes tienes, chamaco. Mira cómo tú lo que quieres es abrazarlo, ¿sí o no? Estuvo encerrado en el Hotel Puente Grande tantos años y tú dices, ay, hasta que te abrazo, mi hijo. Ay, mi hija, que mira, pero qué gordito estás. Y bueno, y cuánta cosa tú lo ves, y bien bendecido que salió de ahí, ¿verdad? Pero ya está aquí contigo, estás contento, ¿sí o no? Ahora, estoy hablando de una manera muy bonita, ¿verdad? De un regreso. Pero ¿qué cuando los hijos ya no quieren regresar a la casa? ¿Por qué ya no quieren regresar? ¿Por qué es al último lugar en el que dicen, no, voy a regresar a otro lado, menos ahí? Porque tal vez papá no fue el ejemplo correcto. Cuando lo corriste en tu ira, en tu enojo y en tu religiosidad y fanatismo, le enviaste las 20 plagas apocalípticas y los 5 sellos babilónicos sobre de su vida, porque se fue de la casa y embarazó a cuanta chamaquilla se encontró, y mira, y lo corriste. ¿Tú crees que va a tener ganas de regresar a la casa con esas palabras que le dijiste? Porque los hijos, cuando son corridos, recuerdan muy bien lo que les dijiste, ¿sí o no? Como hoy día pues recordamos algunas palabras que en la ira o en el ojo de papá y de mamá. Yo me acuerdo que mi papá me dijo esta cosa, ¿sí o no? Me dijo que yo no era su hija. ¿Verdad que queda bien grabado eso? Y nunca en la vida se olvida eso. Yo no soy tu madre. Yo no sé qué, yo no sé cómo llegaste aquí, no sé cómo, ahí no sabes. Mamá, no sabes cómo. Pero sí quedan bien grabadas esas palabras, ¿verdad? Y cuánto duelen. Este hijo pródigo reflexionó, pensó, hasta que dijo, ya sé, voy a regresar a mi casa con papá. Y ahora, ¿quién era el que estaba ahí esperándolo? La Biblia dice que era el papá. Todos los días salía con su rutina y allá al horizonte, el camino, y se metía otra vez a sus labores, otra vez en la mañana, y no veo, con la esperanza de ver a su hijo. Y mira lo que dice en el verso 20, y levantándose, dice, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio ¿quién? Su papá. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, ¿saben? Y se abrazaron. Ese abrazo, mis hermanos, fue un abrazo de padre e hijo sanador. Sanador. Yo espero que hoy y de aquí en adelante, porque no se trata solamente de un día muy especial como hoy, pero que tengas la costumbre hermosa de abrazar a tus hijos, de abrazar a tu esposa. No lo dejes de hacer. No le hace que esté barbón, no le hace que, y si no está cerca, llámalo. Yo ahora estoy hablando de lo que el papá debe de hacer, porque yo tenía la intención de que los hijos deben hacer con papá mis regalos, que me traten bien hoy y que me hagan una comida bien rica. Pero no, creo que la responsabilidad es mayor, mis hermanos,
un papá puede llevar una sanidad increíble a casa. Así que esa es una tarea muy importante que papá tiene. Ve a donde esté tu hijo, si lo puedes hacer, lo abrazas. Y no estamos hablando de, pero no es cristiano. Tú ve y abrázalo, no estamos hablando de eso. Un papá y un hijo va más allá de una religión, de una costumbre eclesiástica. Eres el reflejo del diseño de Dios como papá para tus hijos. ¿Sí? No está cerca tu hijo, no está cerca papá. Llámale y háblale y dile: hijo, quiero decirte que te extraño. Papá, ¿tú me extrañas? Pero si me corriste. Hijo, perdóname, lo dije en mi carne, en mis emociones, me hiciste enojar, hijo, pero eso queda atrás, perdóname. ¿Tú crees que no sea sanador eso? Aquí dice que se fundieron el papá y el hijo en un abrazo. Se perdonaron, hicieron una fiesta porque había llegado el hijo que estaba perdido. Ahora, el papá fue importante en esa reconciliación, claramente. No le reprochó, porque el hijo recordó tal vez el buen testimonio que había dejado papá y con él en su corazón. Lo selló con ese testimonio y esas palabras que tal vez siempre el papá le decía: hijo, ten cuidado, hijo, cuídate, hijo, no dejes de orar, hijo, no dejes de leer la Biblia, hijo, cuando clames y necesites algo, ve con Dios, no vayas con nadie, hijo, endereza tu camino. Siempre estuvo el papá ahí estorbando. Y el hijo un día dijo: ya no te soporto, padre, con tus consejos, ahí nos vemos. Y se fue. Efectivamente, el hijo se fue. Y me acuerdo que el papá vino bien desconsolado a la iglesia. Ay, pastor, no sé qué hacer, mi hijo se fue. Mi hija se me fue con Sancho. ¿Cómo que se me fue? Se la llevó fulano. Ya me hablaron que ya hicieron su vida por allá. Déjelos. Usted ya sembró lo que pudo en la vida de sus hijos, ¿sí o no? Esperemos que la promesa del Señor se cumpla y regresarán al camino del Señor. Qué padre, ¿no? ¿O no? Entonces, dime, papá, si no tienes una gran responsabilidad en tu hogar. No es cumplir con un dinerito que lleves ahí, no es cumplir con algunas cosas, no. Es una labor titánica como papás. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuál es la importancia de un papá de caminar en integridad? Sus hijos son dichosos después de él. Son bendecidos. La bendición que Dios añade a la vida del padre también va sobre los hijos. ¿Sabían? Sobre el hogar. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Los hijos, mis hermanos, no solo van a escuchar lo que papá dice. Quiero que te sientes y escúchame lo que voy a decir, sino que imitan lo que papá vive. ¿Cuántos hacen una cosa y dicen otra cosa? Infinidad de padres, ¿sí o no? Dice que no fumes a los hijos y él fuma. Que no tome, hijo, tú no debes de tomar. Y el papá se pone hacia atrás. ¿Por qué? Que no digas esas palabras. ¿Y cuántos hijos han dicho, pero pues tú las dices también? Pero yo soy tu padre, chamaco, y te me callas porque ¿así quieres arreglar las cosas? Al rato el hijo te va a tener la mano, ¿sí o no? Y te va a decir, papá, no vuelvas a levantar la mano porque así te va a ir. Cuando se te arma, se te arma.
Y ya con eso tú te calmas, papá, porque dices, no, este hijo sí me pone una, porque creció, pero sí, puro crecilac. Está grandote, sí, te calmas. Yo me acuerdo una vez que mi papá quiso golpear a mi mamá antes de que mi papá fuera cristiano. Entonces, que la quiso golpear porque, recuerden, yo les he contado la triste historia de, se fue mi papá y regresa como si se fue ayer, cuando se fue más de 20 años, y regresó así como, ya llegó tu papá. Uy, se me fue la sangre, ya tenía como 23, 24 años por ahí, se me fue la sangre por todo, se me fue, no supe a dónde se fue, y cuando, aquí está, sí, no sé qué me dio gusto, me dio asombro, me dio de todas las enfermedades se me vinieron en ese rato. Entonces, aquí está, y no sabía cómo saludarle. ¿Qué le saludo? Bueno, pues claro, hola papá, ¿cómo está? Y qué bueno que ya éramos cristianos, qué bueno que yo, sí, pues aquí, él feliz, él así como si, pues aquí estoy, aquí, mi mamá contenta también, pero que empezó a tomar otra vez alcohol. Bueno, nunca lo había dejado, pero se portó unos días así bien a casa, y que empieza, y que un día le quiere pegar a mi madre, y yo era el único que quedaba de la casa porque ya se habían ido todos. Yo era el soltero de la casa, y que le quiso golpear a mi jefa, y que yo me puse ahí, haberme puesto yo así contra la imagen de alguien que yo tenía como mi superhéroe, pues me le puse y le dije, no, ¿sabes qué? Ya no vas a golpear a mi mamá, no la vas a golpear. Y fue terrible. Pero ¿cuántos han dejado historias de terror en sus hijos? Porque dice, pues a ti también, y te golpeo yo, órale. Y me retó para irnos a la calle a darnos un tiro. Eso para mí, yo ya cristiano, pero yo le dije, papá, ¿cómo se te ocurre? ¿Crees que voy a hacer? No, ¿qué? Pero andaba mi papá medio malito, entonces se puso ahí al tú por tú. Y le dije, papá, no, es que ¿cómo crees? Vete, no seas sacatón, y que me empezaba a gritar. No, para mí ahí la imagen de papá también se me fue mucho más allá que como se me fue la sangre. Se fue, pero ahora, mis hermanos, con Cristo debemos de ser un ejemplo a nuestros hijos, porque ellos van a imitar no solo lo que decimos, sino cómo vivimos, cómo hacemos las cosas. La fe, escuchen, se hereda más por el ejemplo que por un discurso, ¿sí o no? La llamada de atención entonces para papá: tu conducta diaria es un sermón constante en casa. Papá sí importa, dile al que está a un lado contigo, papá sí importa. Papá sí importa. En tiempos de crisis familiar. Malaquías capítulo 4, vamos rápidamente, Malaquías, ya vamos a terminar. Malaquías capítulo 4, verso 5, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En este versículo estamos viendo la importancia que Dios, a través de la Escritura, le da a la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Para Dios, mis hermanos, la relación de una familia debe de ser sana. Quiere que sea una relación sana. Por eso le dice: he aquí yo envío el profeta Elías. Yo os envío el profeta Elías, dice. No se refiere necesariamente que va a resucitar, porque el profeta Elías ya había vivido cientos de años atrás. No iba a volver el profeta a resucitar y a venir otra vez, no. Literalmente, como en el Antiguo Testamento, no.
sino es alguien, está hablando de alguien que vendría con ese espíritu de poder y en función profética. ¿Y saben quién era ese? Juan el Bautista. Ahora en el Nuevo Testamento. Por eso Juan el Bautista hablaba de arrepentíos. El mensaje claro de Juan el Bautista era arrepentimiento, volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Cuando mi papá estaba allí en la cama del hospital, ya estaba para morir, hablamos con él y lo que queríamos era certificar que había perdonado a mi mamá y que nos había perdonado y que nosotros le habíamos perdonado, pero sobre todo que Dios le había perdonado y que él había aceptado a Jesús. Y ya en unas horas, porque ya nos habían dicho los médicos, esto no es cuestión de horas. Entonces hablamos con el papá, ¿verdaderamente recibe a Cristo en su corazón? Dijo que sí. Verdaderamente le perdonamos, papá. Y ahí estábamos los 5, mi mamá estaba ahí. Te perdonamos, Jesús, también se llama mi papá Jesús, te perdonamos y no te preocupes, vete en paz, vete con el Señor, tú ya estás. Y murió. Esa fue la victoria más grande en nuestra familia, que mi padre tuvo la oportunidad de enmendar su vida con el Señor. Pero mira lo que dice aquí el profeta Elías, que cuando él regresara, pero no estamos hablando literal, sino en ese espíritu de arrepentimiento, profetizando exactamente la relación de un padre con un hijo y de un hijo con un padre, ¿sí? Dice, no sea que yo venga, al final dice, y hiera la tierra con ¿qué? Maldición. La relación que hoy vemos, mis hermanos, en nuestra sociedad o en nuestra suciedad, más bien, podemos entender que es un desastre, ¿sí o no? Ya no es raro ver adolescentes que están apenas despertando, asesinos, en las situaciones más atroces. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? Ay, es que no hay policías. Es que casi no hay vigilancia. Es que no hay luz en la calle. ¿Ese es el problema? Vamos a casa y descubrimos todos los problemáticos, los problemas que hay en casa, ¿sí o no? No está el papá, él los abandonó, o la mamá anda trabajando en cosas que no debe, no sé, esa desintegración ahí entre hermanitos, en el primo, con no sé qué. Hermanos, una desintegración total, ¿sí o no? El resultado es lo que hoy vemos, lo que hoy estamos viendo. Por eso es importante que este mensaje de la relación de un padre con un hijo, de un hijo con un padre, sea una relación que vaya sanando, ¿sí? Necesitamos producir, bueno, en el buen sentido de la palabra, producir familias sanas, padres sanos, hijos sanos, que amen los hijos a los padres y que los padres puedan amar a los hijos y a la esposa. Por eso no se refiere necesariamente a que el profeta Elías regresaría. La función entonces, que en ese espíritu como el profeta Elías, era un llamado al arrepentimiento, una confrontación al pecado. Eso es lo que está diciendo. Restaurar la relación de los que somos los hijos de Dios. Usted necesita restaurar la relación con su padre. Y hay muchas situaciones por las que se rompieron esas relaciones. Tal vez la mamá, por cuestión de ignorancia, le habló a los hijos, ya no le hablan a su padre es así, su padre, y empezaste a envenenar a la familia. Es tiempo de enmendar todo esto, de que volvamos a los caminos del Señor. Su máxima expresión de este versículo explica que las profecías se cumplen en Juan el Bautista, quien vino y preparó el camino, haciendo volver los corazones hacia Dios. ¿Puedes perdonar a tu padre? Padres, ¿pueden perdonar a sus hijos? ¿Pueden perdonar a sus hijas?
hayan hecho lo que hayan hecho, tienes la bendita oportunidad tal vez de abrazarlos, de llamarles. Ya no vayas al panteón, no tiene caso, en el panteón ya no hay nada, es tierra y nada más. No vayas a llorar ahí, no le lleves flores, no le lleves algo que tanto le gusta. Ustedes saben que ya no tienes que. Ahorita que puedes hacerlo, ¿sí? Y ahora ya no está tu papi, ya falleció. Busca que si en tu corazón está sano, lo perdonaste, todas las cosas que te hizo. Si algo necesitas, perdónalo. Perdónalo, dice: Señor, yo perdono lo que hizo mi padre, que ya falleció. Yo no quiero guardar nada en mi corazón. Yo me limpio porque yo quiero las bendiciones en mi vida y en mi familia también. Yo quiero invitarles que se pongan de pie, por favor. Todos los que son papás, vengan aquí adelante. Antes que pase otra cosa, vengan aquí al frente. Vamos a hacer una línea y vamos a orar. Todos los que son papás, si hay una mamá que ha tomado la responsabilidad como papá, venga aquí adelante también. Vamos a orar. Todos los papás. Y si se voltean hacia el lado de la iglesia, vamos a orar. ¿Qué le parece? Ayúdeme, extienda sus manos, la iglesia hacia acá, por favor. Los que están aquí adelante, solamente vamos a orar por ustedes. Oh, Dios. Muestra tu gloria, Señor. No queremos un momento sentimental, no queremos un momento romántico, de una oración que tal vez algunos ya sabían que se iba a hacer. Queremos reconciliación, Señor. Oramos, Señor, por esos padres que están aquí, por estas mamás que han tomado ese rol de padres también en sus hogares. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Levante su voz, iglesia. Queremos escuchar su voz audible. Vamos, ore por ellos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tanta historia que hay en estos hombres, tantas anécdotas, tantas tristezas, Señor. Ahora yo quiero invitarles, si de alguien aquí está su padre aquí adelante, es una buena oportunidad que venga y ore por él. Si no, quede ahí en su lugar. Si hay alguien que dice: allá está mi papá adelante, allá está mi esposo adelante, venga y oremos por él. Imponga sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, muestra tu gloria, Señor. Señor, tantas historias que hay en este hombre, tanto caminar, Señor, años sin conocerte, años sin saber de ti, pero ahora que te conocen, Señor, manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu presencia, Señor. Imponga sus manos sobre ellos. Imponga sus manos y dígale: Señor, oramos por esos hombres, Señor. Estos padres que hoy deciden entregarse y rendirse a ti, Señor. Rendir su vida a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano Servando, si me ayudas a orar por algunos padres que estén sin. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Levante su voz, iglesia. Vamos, una voz audible que se escuche, que están orando, que están intercediendo. Si alguien siente en su corazón venir a orar por alguien, con toda la confianza que usted ve a alguien que esté solito, no importa, venga y ore por este hombre. En el nombre de Jesús. Toma, Señor, el control de esos hombres. Toma el control, Señor, de sus vidas. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de orar. Tenemos la oportunidad de poner nuestras manos en esos hombres,
¿Cuántos no dieran el tener esta oportunidad de orar por un padre, por un hombre que tal vez no fue lo que debería de haber sido, pero por otro lado, Señor, lo perdonamos, Señor, lo perdonamos, Señor. Te pedimos que tú lo llenes de tu sabiduría, que perdones esas heridas, esas faltas, Señor, esa conducta incorrecta, Señor. Que perdones, Señor, en su corazón tantos descarríos, tantos malos ejemplos que pudieron haber visto en nosotros, Señor, como padres. Perdónanos, Señor, por no ser ejemplo para nuestros hijos. Perdónanos, Señor, por no guardar nuestro corazón con nuestra compañera, con nuestra esposa. Perdónanos por haber sido infieles. Pero hoy que te conocemos, Señor, eso ya no nos afecta ahora, porque nos hemos arrepentido y hemos recibido tu perdón. Ahora, los que están aquí como iglesia, si recuerdan a sus padres, oren por ellos. Si están con vida, claro, oren por ellos. Dígale: Señor, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? En cualquier lugar, Señor, yo te pido que lo ayudes, que lo bendigas, Señor. Yo te pido, Señor, que lo guardes. Señor, tengo la oportunidad de poder hablar y escuchar su voz, que me diga algo, y yo quiero ponerlo, Señor, en tus manos a mi Padre. Y te doy gracias por esta bendita oportunidad que tenemos de orar juntos, Señor. Y que en esta iglesia, Señor, siempre tendrá un lugar también muy especial, un Padre, porque es la base de la familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Y sabemos que estos padres van a ir con sus hijos, van a ir con su familia, y van a reconciliarse en su relación, van a hacer las cosas correctas, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un lugar donde el cielo desciende, donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de Eterno y su presencia se puede sentir. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado para